Desde el momento en que Penélope Menchaca dijo, «Estoy embarazada», el mundo se detuvo. Durante años su vida estuvo llena de secretos rumores y preguntas sin respuesta. Y hoy fue ella quien rompió el silencio. Bienvenidos a nuestro canal. Prepárense porque la historia que están a punto de escuchar no es solo una confesión, sino también el sorprendente viaje emocional de una mujer que tras sufrir un trauma finalmente se atrevió a contar la verdad sobre el padre del niño que crece en su interior. Desde el primer segundo, antes incluso de que alguien imaginara lo que estaba a punto de escuchar, Penélope Menchaca pronunció la frase que se convertiría en el titular más repetido del día. «Estoy embarazada. Y ahora puedo decir quién es el padre de mi bebé». Nadie esperaba que una confesión tan directa saliera de sus labios en ese momento, y mucho menos con aquella mezcla de temblor y determinación que solo se tiene cuando uno decide por fin dejar de ocultar una verdad demasiado grande para seguir guardándola. La sorpresa recorrió la habitación como una ráfaga que lo desordena todo. Penélope sintió cómo la atención de todos se clavaba en ella, como si el aire mismo se hubiese quedado suspendido entre sus palabras. Llevaba meses lidiando con miradas curiosas, con preguntas que evitó, con sospechas que prefería no confirmar. Pero ese instante, ese preciso segundo en que escuchó su propia voz, diciendo en voz alta aquello que había repetido 1000 veces en su mente, fue el momento en que entendió que ya no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz y ahora pertenecía al mundo. Mientras tocaba con suavidad el pequeño abultamiento que empezaba a dibujarse bajo su ropa, recordó todos los días en los que pensó que no podría enfrentar esto sola. Recordó la primera vez que sospechó que algo en su cuerpo estaba cambiando, el miedo que sintió al confirmar la noticia y el silencio absoluto que eligió como refugio. No fue una decisión sencilla. La tomó porque el caos exterior era tan grande que proteger la vida que crecía dentro de ella le parecía la única manera de mantener algo de paz. Pero al hablar, al romper ese silencio que tanto le había costado mantener, sintió una mezcla inesperada de alivio y vulnerabilidad. La gente a su alrededor no sabía cómo reaccionar. Algunos intentaban sonreír, otros no podían apartar la mirada de su vientre, y la mayoría se quedó inmóvil, tratando de procesar que Penélope, siempre fuerte, siempre en control, había decidido compartir una verdad tan íntima sin filtros ni preparaciones. La noticia viajó más rápido de lo que ella imaginó. Cada mensaje, cada llamada, cada rumor que surgía en redes añadía una presión que parecía multiplicarse. Penélope sabía que esto era solo el comienzo. La confesión llevaría inevitablemente a nuevas preguntas. Especialmente una: ¿quién es el padre del bebé? Una pregunta que ella misma había intentado responder en su mente cientos de veces, buscando la manera correcta de decirlo, aunque en su interior sabía que ninguna manera sería perfecta porque se trataba de un vínculo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Aún así, en medio de toda la confusión, Penélope también sintió algo más: fuerza. La clase de fuerza que solo nace cuando una mujer decide tomar las riendas de su historia. Incluso si esa historia es complicada, incluso si dolió. Incluso si todavía intenta entenderla. Con cada respiración, con cada latido que sentía dentro de sí, se convencía de que había hecho lo correcto. Contar la verdad era un acto de valentía, pero también de amor hacia sí misma y hacia la vida que estaba a punto de traer al mundo. Ese día marcó el inicio de un nuevo capítulo, no solo para los medios, ni para los que seguían su vida desde lejos, sino para ella, en lo más profundo. Era consciente de que aún quedaba mucho por decir, que la parte más delicada de su confesión, revelar la identidad del padre, estaba por llegar. Pero no era el momento de correr. Era el momento de respirar, de aceptar que había dado el paso más grande y de prepararse para lo que vendría después. Durante mucho tiempo, Penélope Menchaca vivió atrapada entre lo que sentía y lo que debía callar. Desde afuera muchos veían a una mujer fuerte, segura, siempre lista para enfrentar cualquier situación, con una sonrisa perfectamente controlada. Pero nadie imaginaba el peso real que cargaba detrás de esa imagen.
Su vida había sido convertida en un escaparate público durante tantos años que aprender a ocultar sus emociones se convirtió en una especie de mecanismo de defensa. Y fue precisamente ese mecanismo el que la llevó a guardar silencio cuando descubrió que estaba embarazada. No era que no quisiera compartir la noticia. Era que no podía. Cada vez que pensaba en hacerlo, una mezcla de miedo y responsabilidad atravesaba su pecho como una advertencia. Existían demasiadas capas alrededor de esa historia. Compromisos, expectativas, relaciones frágiles y una verdad que no estaba lista para enfrentar. Penélope sabía que hablar demasiado pronto podría provocar un caos que ella misma no sería capaz de manejar. Así que decidió protegerse del ruido exterior y resguardar la única certeza que tenía la vida que crecía dentro de ella. Los primeros días fueron los más difíciles. Se despertaba con la sensación de estar viviendo en dos mundos completamente distintos. En uno, cada gesto, cada palabra y cada aparición pública eran analizados al detalle por personas que no conocían su realidad. En el otro, cuando la puerta se cerraba y la casa quedaba en silencio, Penélope se enfrentaba a su mayor temor, la idea de que su verdad, si se hacía pública demasiado pronto, podría destruir algo más que su propia paz. Había momentos en los que incluso dudaba de su fuerza, preguntándose si estaba preparada para asumir todas las consecuencias que esa noticia implicaba. El secreto se volvió tan grande que llegó a sentirse como una pared entre ella y todos los que la rodeaban. Hubo días en los que quiso contárselo a alguien, aunque fuera una sola persona que pudiera ayudarla a cargar el peso. Pero cada vez que abría la boca, el miedo a que la información se filtrara le cerraba la garganta. Conocía demasiado bien cómo funcionaba el mundo del espectáculo. Una palabra maldicha, un comentario fuera de lugar, y su vida entera podía convertirse en un espectáculo del que no tendría control. Por eso eligió el silencio, incluso si ese silencio la hacía sentirse más sola que nunca. A veces, cuando se despertaba en la madrugada con algún malestar propio del embarazo, se quedaba abrazando la almohada y preguntándose cuánto tiempo más podría sostener aquella mentira por omisión. No se trataba solo de ocultar un embarazo. Era también ocultar el nombre del padre. Un nombre que desencadenaría una ola de especulaciones y confrontaciones que ella no estaba dispuesta a permitir. Había demasiado en juego. Y aunque muchas personas podrían pensar que el silencio era cobardía para Penélope, era todo lo contrario, era un acto de protección, una forma de defender lo único que realmente importaba. Aún así, el silencio no estaba hecho para durar. Había señales en su cuerpo que ya no podía esconder, gestos que se escapaban sin querer, y momentos en los que el instinto maternal se mostraba más fuerte que cualquier intento de disimulo. Cada vez que miraba su reflejo, veía cómo la vida crecía dentro de ella con una determinación que le recordaba que tarde o temprano tendría que enfrentar el mundo. No podía seguir ocultando lo evidente. Y aunque la idea de revelar la verdad le provocaba un vértigo casi paralizante, también le daba una especie de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Penélope entendió entonces que el silencio había sido necesario, pero no eterno. Lo usó como escudo para ganar tiempo, para preparar su corazón para decidir cómo contaría su historia sin permitir que otros la deformaran. Y cuando finalmente llegó el día en que su voz rompió esa barrera que tanto la protegió como la hirió, supo que cada segundo de ese silencio tenía un propósito. Ahora, con la verdad expuesta y las miradas puestas sobre ella, estaba lista para continuar con la parte más delicada de su confesión. La historia detrás del hombre con quien compartió un vínculo que nadie conocía. Desde mucho antes de que Penélope pronunciara la frase «Estoy embarazada», ya existía una historia paralela que solo unos pocos gestos, miradas y silencios podían revelar. Era una relación que nació lejos de cámaras de entrevistas y de titulares estruendosos. Una relación que empezó sin grandes expectativas, casi como un encuentro fortuito que ninguno de los dos imaginó que se convertiría en un lazo tan profundo. Él nunca apareció públicamente a su lado, pero siempre estuvo en el trasfondo de su vida, como esa presencia que no hace ruido, pero que deja huellas imposibles de borrar. Penélope recordaba con claridad la primera vez que hablaron a solas. Fue un momento simple, cotidiano, de esos que pasan desapercibidos para los demás,
pero que para ella abrió una puerta que no sabía que necesitaba. Hablar con él era fácil, como si se conocieran desde antes, como si compartieran un código silencioso. Con el tiempo esa conexión se hizo tan natural que el vínculo creció sin que ninguno de los dos lo planeara. No era un romance construido para la vista pública, era algo mucho más íntimo, tan real, que preferían guardarlo solo para ellos. La relación, sin embargo, no era perfecta. Había demasiadas circunstancias alrededor que hacían que todo fuera más complicado de lo que debería. Él tenía responsabilidades que a veces lo alejaban, compromisos que no siempre podía romper, y una vida que no estaba diseñada para una historia a la luz del día. Penélope, por su parte, también tenía un mundo entero que administrar: su carrera, su imagen, sus propios conflictos internos. Entre ambos existía un cariño profundo, pero también un acuerdo tácito de discreción que con el tiempo se convirtió en una carga que ninguno de los dos supo manejar del todo. Aquellos encuentros secretos, los mensajes cortos pero intensos, los momentos robados entre compromisos. Todo eso fue construyendo una historia que se mantenía siempre al borde de revelarse, pero que nunca daba el paso definitivo. Había días en los que Penélope quería ir más allá, poner nombre a lo que estaban viviendo, pero él siempre encontraba la manera de pedir un poco más de tiempo. No porque no la quisiera, sino porque sabía que dar ese paso tendría un costo demasiado alto. Y ella, aunque dolía admitirlo, lo entendía. Cuando descubrió que estaba embarazada, su mundo interior se sacudió por completo. La primera persona en la que pensó fue... No sabía si debía decirlo de inmediato o esperar un momento adecuado que quizá nunca llegaría. Pasó noches enteras imaginando su reacción. ¿Se alegraría? ¿Se asustaría? ¿Intentaría alejarse? La incertidumbre era tan grande que por miedo a perderlo decidió guardar silencio durante un tiempo. No porque quisiera ocultarle la verdad, sino porque necesitaba comprenderla ella misma primero. Cuando finalmente se lo contó, la reacción de él fue tan compleja como la situación que los unía. No hubo gritos, no hubo reproches, pero tampoco hubo la claridad que ella esperaba. Se quedó mirándola en silencio con una mezcla de ternura y preocupación que decía más que cualquier palabra. Aquel instante dejó claro que su historia no era simple, que el amor que habían construido estaba lleno de matices que nadie más podría entender. Había cariño, sí, pero también un miedo profundo a lo que vendría después. Lo que Penélope nunca imaginó era que aquel embarazo se convertiría en el punto de quiebre definitivo en su relación. No porque él no quisiera hacerse responsable, sino porque ambos sabían que la verdad, cuando saliera a la luz, los pondría en el centro de un torbellino mediático que podía destruirlos por completo. Él insistió en mantener el secreto un poco más, intentando protegerlos a los dos. Pero cada día que pasaba, ese silencio empezaba a sentirse como una distancia que se hacía más grande. Aún así, y a pesar de todas las complicaciones, Penélope nunca dudó del vínculo que compartieron. Era real, profundo y de alguna manera transformador. Cada recuerdo, cada palabra, cada noche en la que se quedaron hablando hasta tarde, le confirmaba que su historia no era un error, sino una parte esencial de su vida. Y aunque sabía que el mundo aún no estaba preparado para conocer su nombre, ella sí estaba preparándose para revelarlo. Había llegado demasiado lejos como para seguir ocultándolo. La pregunta ya flotaba en todas partes. ¿Quién es él? ¿Quién es el padre del bebé? Lo que Penélope estaba por revelar cambiaría no solo su vida, sino también la de él. Y en ese punto de la historia, mientras se enfrentaba a la presión creciente del público y de sus propios miedos, entendió que la verdad debía salir del lugar donde la había escondido durante años. Desde el momento en que Penélope Menchaca anunció su embarazo, una sola pregunta comenzó a perseguirla como una sombra incansable. ¿Quién es el padre? La gente especulaba sin descanso, inventaba teorías, buscaba pistas en cada gesto, en cada aparición pública, en cada palabra que ella dejaba caer sin intención. Pero Penélope lo sabía desde el principio. Ninguna suposición se acercaba a la verdad, porque la verdad no era un rumor ni un escándalo prefabricado. Era una historia profundamente humana, marcada por sentimientos complejos
y decisiones tomadas en silencio. El día que decidió revelar la identidad del padre Penélope, se despertó con esa sensación extraña que solo se tiene cuando algo importante está a punto de suceder. No era miedo, tampoco alivio. Era más bien una mezcla de responsabilidad y liberación, como si al fin estuviera lista para cerrar un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Respiró hondo, se miró en el espejo y entendió que no podía seguir escondiendo un nombre que había sido tan importante en su vida. Cuando pronunció aquel nombre por primera vez frente a otras personas, la reacción fue inmediata. Hubo sorpresa e incredulidad, y una ola de silencio que parecía empujar cada emoción hacia la superficie. No se trataba de alguien ajeno ni de una figura pasajera. Era un hombre al que todos conocían, alguien con quien nunca la habían relacionado públicamente, alguien cuyo solo nombre tenía peso propio. Un nombre que al salir de sus labios transformó la historia en algo mucho más grande de lo que ella imaginaba. Ese hombre había sido su apoyo silencioso durante años. No de manera evidente, sino en esos pequeños gestos que nadie ve en esas conversaciones que ocurren fuera de cámaras, en esa complicidad que solo se crea cuando dos personas comparten algo que no necesitan explicar. Él había estado presente en los momentos más vulnerables, incluso cuando la distancia parecía separarlos. Pero también había sido parte del silencio de esa discreción que los protegía y al mismo tiempo los alejaba. Cuando la noticia comenzó a expandirse, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos lo defendieron, otros lo criticaron. Muchos se preguntaron cómo era posible que un vínculo tan profundo se hubiera mantenido oculto durante tanto tiempo. Penélope observaba todo desde una calma extraña, como si todo lo que estaba sucediendo ya lo hubiera vivido en su cabeza, una y mil veces. Sabía que las opiniones llegarían, que los juicios serían duros, y que las interpretaciones saldrían de todos los rincones. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió el impulso de justificarse. Recordó la conversación que tuvieron cuando ella le dijo que estaba lista para compartir su verdad. Él se quedó en silencio unos segundos, como si buscara las palabras correctas en un mar de emociones. Le dijo que la apoyaba, que estaba con ella, pero también le confesó que temía por el impacto que la revelación tendría en sus vidas. Aún así, aceptó dar ese paso con ella. Porque aunque su relación había sido discreta y compleja, había algo que los unía más allá de cualquier duda: la responsabilidad y el cariño por la vida que estaba creciendo en el vientre de Penélope. Y sin embargo, el momento de revelar su nombre fue solo el comienzo de un proceso aún más profundo. Penélope tuvo que enfrentarse no solo a la exposición mediática, sino también a sus propios sentimientos. Había días en los que se preguntaba si había hecho lo correcto, si la verdad ayudaría, o si acabaría complicándolo todo aún más. Pero cada vez que volvía a sentir los movimientos del bebé, cada vez que pensaba en la historia que algún día contaría, se convencía de que la verdad era la única opción posible. A medida que pasaban las horas, Penélope notaba cómo la carga que había llevado durante meses comenzaba a hacerse más ligera. Decir la verdad no hizo que todo fuera fácil, pero sí le devolvió algo: que sentía perdido el control sobre su propia historia. Ya no era un personaje creado por titulares o rumores. Era una mujer que había tomado una decisión valiente, que había elegido la transparencia, aun cuando el mundo esperaba un escándalo. La revelación del nombre no fue un final, sino un punto de quiebre. A partir de allí, su vida cambiaría para siempre. Y aunque aún quedaban batallas por enfrentar, Penélope sabía que había recuperado algo esencial: la libertad de caminar hacia lo que venía sin seguir cargando el peso de un secreto que ya no le pertenecía. Después de revelar la verdad que había mantenido oculta durante tantos meses, Penélope Menchaca sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a moverse a un ritmo diferente. No más susurros detrás de cámaras, no más especulaciones interminables, no más noches en vela imaginando titulares. Por primera vez en mucho tiempo, su vida parecía alinearse con una claridad que incluso ella no esperaba. Aún así, lo que venía no era sencillo. El futuro se presentaba lleno de decisiones importantes y emociones nuevas que apenas estaba aprendiendo a manejar. Cada mañana, cuando se despertaba y sentía los movimientos suaves de su bebé,
Penélope comprendía que todo lo vivido hasta ese momento tenía un propósito. La confusión, los silencios, el miedo a decepcionar, incluso las dudas que la perseguían desde el comienzo. Todo formaba parte de un proceso que la había transformado profundamente. No era la misma mujer que temía que su verdad pudiera destruirlo todo. Ahora se veía a sí misma con una fuerza distinta, una que brotaba del instinto de proteger a esa vida que dependía enteramente de ella. Aunque el mundo ahora conocía el nombre del padre, eso no simplificó las decisiones que debía tomar. La relación entre ellos seguía siendo compleja, llena de pausas, conversaciones pendientes y sentimientos difíciles de ordenar. Había cariño, sí, pero también una distancia que se había hecho más evidente desde la confesión. No porque faltara amor, sino porque ambos entendían que sus caminos quizá no estaban destinados a cruzarse de la manera tradicional. Penélope aceptó esa realidad con una madurez que solo se alcanza después de pasar por tantas pruebas. Más allá de la relación con él, lo que realmente marcaba su día a día era la preparación para su nueva vida como madre. Sus rutinas cambiaron por completo: menos compromisos, menos cámaras, más momentos a solas, más instantes silenciosos en los que se permitía imaginar cómo sería sostener a su hijo por primera vez. Había miedo, por supuesto. ¿Sería capaz de hacerlo bien? ¿Tendría la fortaleza para criar a su hijo en un entorno tan expuesto? Pero junto al miedo también había una esperanza cálida que la acompañaba en cada paso. Penélope comenzó a hacer pequeños ajustes en su hogar, no por obligación, sino por un deseo profundo de construir un espacio tranquilo y seguro. Ordenaba cajones, revisaba ropa, elegía colores suaves para los primeros accesorios del bebé. Cada gesto la conectaba más con su nueva realidad. A veces se detenía en medio de una habitación y se sorprendía a sí misma sonriendo, porque por más incertidumbre que hubiese en su vida, aquel niño ya le había devuelto una ilusión que creía perdida. También tuvo que aprender a manejar la atención mediática de una forma distinta. Antes, cualquier declaración suya podía convertirse en una bola de nieve imparable. Ahora, con su embarazo y la identidad del padre ya confirmados, las preguntas seguían apareciendo, pero Penélope había desarrollado una nueva habilidad para poner límites. Contestaba solo lo necesario, hablaba cuando lo sentía justo y evitaba alimentar aquello que no aportaba nada a su bienestar ni al del bebé. Entendió que ser transparente no significaba abrir todas las puertas, sino elegir cuáles eran las que merecían ser cruzadas. A medida que el día del nacimiento se acercaba, Penélope sentía que su historia se reescribía desde adentro hacia afuera. Aquella mujer que durante años había sido fuerte para cumplir con las expectativas de los demás. Ahora estaba construyendo una fortaleza distinta, una que nacía del amor y no del deber. Sabía que la maternidad no resolvería todos sus problemas, pero también sabía que le daría un propósito más grande que cualquier titular o rumor. Con cada paso, Penélope abrazaba su futuro sin mirar atrás. No porque quisiera olvidar lo que había vivido, sino porque entendía que todo aquello la había preparado para este instante. Lo que venía no sería fácil, pero sería suyo. Y ese simple hecho le daba una paz que nunca antes había sentido. En esta historia marcada por silencios, verdades escondidas y decisiones que solo el tiempo puede explicar, Penélope Menchaca encontró algo que muchos pasan la vida buscando: el valor de ser completamente auténtica. Incluso cuando esa autenticidad trae consigo miradas, juicios y preguntas que nadie quisiera enfrentar. Pero al final lo que realmente quedó fue la imagen de una mujer que, pese al miedo, eligió abrir su corazón para construir un camino nuevo. Un camino donde la maternidad no es solo un destino, sino una forma de renacer. Cada paso que dio, cada palabra que finalmente se atrevió a decir, reveló una Penélope más humana, más vulnerable, más real de lo que el público estaba acostumbrado a ver. Y quizá por eso su historia nos toca tan profundamente, porque nos recuerda que todos en algún momento hemos cargado silencios que nos pesaban. Hemos temido qué diría el mundo si supiera la verdad. Hemos dudado de nuestra propia fuerza. Pero así como ella lo hizo, también nosotros podemos transformar nuestras sombras en un principio nuevo. Ahora, mientras espera la llegada de su bebé,
Penélope abraza una etapa que promete desafíos, sí, pero también una inmensidad de amor que trasciende cualquier escándalo o titular. Ella eligió caminar hacia adelante con la verdad en las manos, sin esconderse, sin pedir permiso. Y en ese gesto, en esa valentía, hay una lección que todos podemos llevarnos. La vida siempre recompensa a quienes se atreven a mirarla de frente. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan íntimo y tan lleno de emociones. Ojalá esta historia te haya tocado, te haya hecho pensar o simplemente te haya recordado que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sueños, miedos y esperanzas como los nuestros. Si quieres seguir explorando historias profundas, reales y llenas de vida, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que lo necesite o descubre otras historias que seguramente también te conmoverán. Tu compañía hace que este espacio siga creciendo y aquí siempre habrá un lugar para ti.